La lluvia caía como latigazos helados sobre el camino de tierra que conducía a la hacienda San Sebastián. Era junio de 1954, y el invierno en la Sierra de la Cruz era implacable aquel año, el tipo de frío que calaba hasta los huesos y no salía, el que hacía que los ancianos dijeran que Dios estaba enfadado con el mundo. En lo alto de la colina, rodeada de eucaliptos que gemían con el viento, la casona de la hacienda permanecía con todas las ventanas cerradas, como había estado los últimos 12 años. Elena Sosa ni siquiera sabía cuántas horas llevaba caminando. Sus pies descalzos sangraban, dejando marcas rojas mezcladas con el barro del camino. El vestido azul descolorido, el único que poseía, se pegaba a su cuerpo empapado, marcando el vientre redondo de 7 meses de embarazo. Sostenía con ambas manos un bulto de tela encerada. Dentro de él, todo lo que le quedaba en el mundo. Una muda de ropa, un rosario de madera que fue de su madre y una carta sellada con lacre rojo que nunca se había atrevido a abrir. El hematoma morado alrededor de su ojo izquierdo ya estaba amarillando en los bordes. El labio partido había dejado de sangrar, pero aún ardía cuando respiraba hondo, intentando reunir fuerzas para dar un paso más, y otro más, y otro. Solo un techo, susurraba para sí misma, las palabras saliendo en vapor blanco en el aire gélido. Solo necesito un techo para que mi hijo nazca con dignidad. Solo eso. Solo un techo. 3 días antes, en el pequeño pueblo de Villa del Cerro, su padre, Arístides Sosa, comerciante respetado, hombre de misa dominical y rosario en mano, la había arrastrado por el cabello hasta la puerta de la casa y le había escupido en la cara. Vagabunda, deshonraste mi nombre. Deshonraste esta familia. El grito de él aún resonaba en sus oídos. No quiero volver a ver tu cara. Estás muerta para mí, ¿oíste? Muerta. Su madre, doña Carmen, solo había llorado en un rincón de la cocina, retorciendo el paño de cocina con manos temblorosas, sin coraje para intervenir. Sus 2 hermanas menores miraban por la ventana, con las caras pálidas de miedo y vergüenza. Nadie la defendió. Nadie dijo una palabra cuando él tiró sus cosas al suelo enlodado de la calle y cerró la puerta con llave. El hombre que la había embarazado, Claudio Martínez, comerciante de telas, casado, padre de 3 hijos, había desaparecido de la ciudad, una semana después de que ella le contara sobre el bebé. Ni siquiera se despidió. Simplemente cerró la tienda y se mudó a la capital con su familia, dejando a Elena sola para enfrentar la tormenta de juicios. Pecadora, susurraban las mujeres en el mercado. Destructora de hogares, escupían los hombres en la puerta de la iglesia. Hijo del demonio, decían sobre la criatura que crecía en su vientre. Elena había intentado pedir refugio en casa de una tía en la ciudad vecina. La mujer apenas abrió la puerta. No puedo, Elena. Lo entiendes, ¿verdad? Mis hijos, la reputación, la gente va a hablar. Y cerró la puerta antes de que Elena pudiera responder. Fue entonces cuando recordó la hacienda San Sebastián. Años atrás, su madre había mencionado el lugar. Una propiedad enorme, aislada, perteneciente a un hombre solitario que vivía solo desde que perdió a su familia. Un hombre que conoce el dolor, había dicho su madre. No niega agua a quien tiene sed. Elena no tenía más opciones. O intentaba esa última oportunidad, o moriría de frío y hambre en el camino con su hijo aún en el vientre. La tranquera de madera de la hacienda San Sebastián apareció finalmente a través de la cortina de lluvia. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. El cartel de hierro se balanceaba con el viento. Propiedad privada, J. Tavares. Sus manos temblaban tanto que apenas logró destrabar la cadena. Cada paso hacia la casa grande parecía un sacrificio mayor que el anterior. Desde el corral de al lado, 3 caballos la observaban con ojos grandes y oscuros. El olor a estiércol mezclado con tierra mojada llenaba el aire. En el patio, las gallinas se refugiaban bajo una carreta vieja. La casa,
grande y de 2 pisos, tenía la pintura blanca descascarada. Todas las ventanas cerradas. Una solidez pesada, casi asfixiante, emanaba de aquel lugar. Elena subió los 3 escalones del porche y golpeó la puerta de madera. Sus dedos apenas hacían ruido. No tenía más fuerza. Golpeó de nuevo. Nada. Intentó gritar, pero la voz salió débil, ahogada por la lluvia. «Por favor, alguien, necesito ayuda». Sus piernas cedieron. Elena cayó de rodillas allí mismo en el porche, abrazando su vientre, sintiendo a la criatura moverse dentro de ella. Lágrimas calientes se mezclaban con el agua helada que corría por su rostro. «Perdón, hijo mío», sollozó ella. «Tu madre lo intentó tanto». Fue cuando la puerta se abrió. Joaquín Tavares estaba allí, inmenso en el umbral de la puerta. Un hombre alto, de hombros anchos, cabello y barba grisácea descuidados, ojos castaños profundos que parecían cargar el peso de 1000 tristezas. Vestía camisa de algodón blanco y pantalones de trabajo. Sus manos grandes, marcadas por callos y cicatrices, sostenían el pomo como si fuera lo único que le impedía huir. Él miró a Elena, ella lo miró a él, y Joaquín Tavares tembló, no de frío, no de sorpresa, sino de un terror visceral que nació en el fondo de su alma, porque allí, derrumbada en su porche, había una mujer embarazada pidiendo ayuda. Exactamente como aquella noche, exactamente como Clara. No, la palabra escapó ronca de su garganta. No, no, no. Elena alzó los ojos hacia él, suplicantes. «Solo un techo, señor. Por favor, solo un techo. Prometo que me iré en cuanto nazca mi hijo. Prometo no molestar. Solo necesito un lugar. Por favor». Joaquín dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. Los recuerdos lo atacaban como flechas envenenadas. Clara gritando de dolor. La sangre. Tanta sangre. La partera desesperada. El bebé que nació azul, que nunca lloró. El silencio. Aquel silencio horrible. «Yo no puedo. Yo no». Se pasó la mano por la cara, la agonía estampada en cada línea de expresión. «Todo lo que toco. Todo lo que yo. Por favor». Era apenas un hilo. «Mi hijo morirá si me quedo en la lluvia. Y yo también. Por favor, tenga piedad. Solo un techo, solo eso». El bebé dentro de ella pateó fuerte, como si también implorara. Elena gimió, doblándose sobre sí misma. Fue ese sonido, ese gemido de dolor lo que rompió algo dentro de Joaquín. Cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, había una decisión allí, mezclada con el terror. «Entre». La palabra salió áspera, casi agresiva. «Entre, rápido, antes de que cambie de opinión». Joaquín se agachó, y con una delicadeza que contrastaba con su tamaño y su rudeza, ayudó a Elena a levantarse. Ella apenas podía mantenerse en pie. Sin pedir permiso, la levantó en brazos como si fuera una niña. Elena era demasiado ligera, peligrosamente ligera para una mujer embarazada. La llevó dentro de la casa. El interior era oscuro, frío, con olor a moho y soledad. Muebles cubiertos por sábanas blancas parecían fantasmas en la penumbra. Joaquín subió la escalera estrecha, los escalones crujiendo bajo su peso, y la llevó hasta una habitación en el segundo piso. Era un cuarto simple pero limpio. Una cama matrimonial con colchón de paja, una cómoda de madera oscura, una ventana que daba a los eucaliptos. Joaquín recostó a Elena sobre la cama con cuidado, como si ella fuera de cristal. «Voy a buscar mantas y ropa seca». Su voz era dura, pero sus manos temblaban. «No se mueva». Salió de la habitación casi corriendo, como si estar allí fuera insoportable. Elena escuchó sus pasos pesados bajando la escalera, puertas abriéndose, cajones siendo revueltos. Ella abrazó el bulto mojado contra su pecho, aún sin creer que lo había logrado. Un techo. Tenía un techo. Joaquín volvió cargando una pila de mantas de lana y un vestido de mujer doblado, azul claro, con pequeñas flores blancas bordadas. Elena miró el vestido y luego a él. Era de mujer, de otra mujer.
Era de mí. Tragó saliva, incapaz de terminar la frase. Puso todo sobre la cama. Quítese esa ropa mojada, se va a enfermar. Usted miró el vientre de ella y desvió la mirada rápidamente. Y la criatura. Gracias, señor. Gracias de verdad. No sé cómo. No me agradezca. Joaquín cortó con voz áspera. En cuanto pase la lluvia, se va. ¿Entendido? Esto es solo hasta. No pudo terminar. Dio la espalda y se dirigió a la puerta. Señor, la voz de Elena lo detuvo. ¿Cuál es su nombre? Joaquín se quedó parado en el umbral, de espaldas a ella. Joaquín, dijo finalmente. Joaquín Tavares. ¿Y el suyo? Elena. Elena Sosa. Él asintió con la cabeza sin volverse y cerró la puerta al salir, dejando a Elena sola en la habitación que olía a pasado y abandono. Aquella noche, después de que Elena se cambiara de ropa y se envolviera en las mantas, aún temblando de frío, sacó del bulto la carta sellada. El lacre rojo estaba intacto. En el sobre, escrito con letra esmerada, para ser entregada al señor Joaquín Tavares de la Hacienda San Sebastián, por manos de quien sepa leer esta verdad. Doña Lourdes, la partera que había muerto 6 meses antes, le había dado esa carta a la madre de Elena en su lecho de muerte. Guarda esto. Carmen, un día, si alguien necesita refugio en esa hacienda, que lleve esta carta. Es una deuda que me llevo a la tumba si no se paga. Ese hombre necesita saber la verdad de lo que pasó aquella noche. Él no tiene la culpa. No tiene la culpa. Elena no sabía qué había en la carta. Su madre le dio el sobre cuando supo que ella intentaría llegar a la hacienda, susurrando apenas: entrégaselo cuando sea el momento correcto. Es importante. Ella guardó la carta de vuelta en el bulto. El momento correcto. ¿Cuándo sería el momento correcto? Abajo, en la cocina oscura, Joaquín Tavares estaba sentado a la mesa de madera maciza, con la cabeza entre las manos. Frente a él, una botella de aguardiente a la mitad, su compañera fiel en las noches de insomnio que se arrastraban interminables durante los últimos 12 años. No podía dejar de temblar. Una mujer embarazada. En su casa. En la habitación contigua al cuarto donde Clara había. ¿Por qué dejé que entrara?, susurró al vacío. ¿Por qué hice eso? Pero él sabía por qué. Porque dejarla morir en la lluvia sería cometer el mismo pecado 2 veces. Porque incluso después de 12 años, aún oía los gritos de Clara resonando por las paredes. Porque aquella mujer tenía la misma desesperación en los ojos que su esposa tuvo en aquella última noche. Clara tiró de la alianza de oro que mantenía colgada en un cordón en el cuello. Perdóname, mi amor. Perdóname por no haber podido salvarte. Perdóname por seguir vivo. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas. La lluvia continuaba implacable, y en 2 habitaciones diferentes de aquella casa grande y solitaria, 2 almas destrozadas intentaban encontrar razones para seguir respirando hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Elena despertó con el olor a café colado y leña quemándose. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La habitación estaba iluminada por una luz suave que entraba por la ventana. La lluvia había dado tregua. Le dolía todo el cuerpo, pero el frío mortal de la noche anterior había pasado. Se levantó despacio, sosteniendo su barriga, y bajó la escalera. Sus pies descalzos eran silenciosos en los escalones de madera. La cocina era grande, con estufa de leña, una mesa larga y ollas de hierro colgadas en la pared. Joaquín estaba de espaldas, moviendo algo en una olla. Cuando oyó los pasos, se giró bruscamente, casi tirando la cuchara de madera. Sus ojos se encontraron. Un silencio pesado se instaló. «Siéntese», dijo él finalmente, señalando la mesa con la barbilla. No era una invitación, era una orden. Elena obedeció. Joaquín puso frente a ella un plato de hierro con polenta, huevos fritos y chorizo, una taza humeante de café con leche,
un trozo de pan de maíz aún caliente. Coma. Otra orden. Elena miró la comida como si fuera un espejismo. Hacía 2 días que no comía nada más que algunas frutas que encontró por el camino. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera contenerlas. Dije que comiera, no que llorara. La voz de Joaquín era dura, pero desvió la mirada, como si las lágrimas de ella lo lastimaran físicamente. Elena comió. Cada bocado era una bendición. La polenta estaba cremosa, sazonada con sal y ajo. Los huevos, perfectos. El chorizo ahumado se deshacía en la boca. Comió todo. Limpió el plato con el último trozo de pan. Bebió el café hasta el final. Joaquín estaba apoyado en la encimera, con los brazos cruzados, observándola con una expresión indescifrable. La soledad en ese hombre era tan tangible como los muebles de la cocina. ¿De dónde viene?, preguntó él cuando ella terminó. De Villa del Cerro. ¿Sola? Elena asintió, mirando sus propias manos. El padre de la criatura desapareció. Su familia me expulsó. Joaquín soltó un suspiro largo y pesado. Se pasó la mano por la barba gris. ¿Tiene a dónde ir después de que el bebé nazca? Elena negó con la cabeza. No tenía nada. No tenía a nadie. Joaquín cerró los ojos. Cuando los abrió, había una resignación dolorosa allí. Puede quedarse hasta que el bebé nazca. Después ya veremos. Señor Joaquín, no me agradezca. Él cortó con voz áspera. Y hay reglas. No entra en mi habitación. No toca mis cosas. No hace preguntas sobre mí. No espere conversación. Yo trabajo en el campo todo el día. Usted se queda aquí, descansa, se cuida a usted y a la criatura. Solo eso. ¿Entendido? Sí, señor. Y otra cosa. Se acercó, quedando mucho más alto que ella, incluso con Elena de pie. Sus ojos castaños estaban llenos de un dolor antiguo. Cuando llegue la hora, cuando el bebé vaya a nacer, yo no voy a estar aquí. Voy a buscar a la partera, a la ciudad, pero no me quedo, no puedo. ¿Entiende? Elena entendió perfectamente. Aquel hombre cargaba un trauma tan grande que apenas lograba mirar su vientre sin temblar. Entiendo, dijo ella suavemente, y prometo que no voy a molestar al señor. Lo prometo. Joaquín asintió y salió de la cocina, sus botas pesadas resonando por el pasillo. Elena oyó la puerta principal abrirse y cerrarse. Por la ventana lo vio caminar hacia el corral, con los hombros tensos, las manos cerradas en puños. Ella se tocó la barriga despacio. Vamos a estar bien, hijo mío. Ya verás, vamos a estar bien. Pero mientras lavaba los platos en la palangana de aluminio, Elena no podía dejar de pensar en la carta sellada que estaba escondida en el bulto allá arriba. Una carta para Joaquín Tavares. Una verdad que la partera se llevaría a la tumba si no fuera revelada. ¿Qué verdad era esa? ¿Y qué tenía que ver con el terror que ella veía en los ojos de aquel hombre cada vez que miraba su vientre? Los días comenzaron a pasar en una rutina silenciosa y extraña. Joaquín salía antes de que el sol naciera y volvía solo cuando oscurecía, cubierto de tierra y sudor, oliendo a trabajo y esfuerzo. Comía en silencio en la punta de la mesa, Elena en la otra punta, y luego subía a la habitación. No a la habitación donde ella estaba, sino a otra, en el lado opuesto de la casa. Elena intentaba hacerse útil. Limpiaba la casa, quitaba las sábanas que cubrían los muebles, barría el patio, alimentaba a las gallinas. Poco a poco, la hacienda iba perdiendo esa cara de abandono, ese olor a soledad fosilizada. Una tarde, mientras tendía ropa, Elena encontró en el fondo de un armario de la cocina una caja de madera. Dentro había ropita de bebé, minúscula, delicada, bordada a mano con capricho, mamelucos blancos, toallitas de encaje, una manta azul cielo con las iniciales TPT, bordadas en hilo blanco. Ella tocó la ropa con reverencia.
con el corazón apretado. Aquel bebé nunca había usado esa ropa. Nunca tuvo la oportunidad. ¿Qué está haciendo? La voz de Joaquín detrás de ella la hizo saltar del susto. Estaba en la puerta de la cocina, con el rostro transfigurado por una rabia mezclada con dolor. Yo solo estaba organizando y le ordené que no tocara mis cosas. Atravesó la cocina en 3 zancadas y le arrancó la caja de las manos con violencia. La ropita cayó al suelo. Se lo ordené. Perdón, señor Joaquín. No sabía que... ¡Salga de aquí! ¡Fuera! Elena salió corriendo, con las lágrimas quemándole los ojos, y se encerró en la habitación. Allá abajo, oyó el sonido de algo rompiéndose, un grito ahogado de agonía. Después, silencio. Aquella noche, ninguno de los dos bajó a cenar. Elena se quedó acostada en la oscuridad, con las manos en el vientre, sintiendo las patadas del bebé. Estaba sola, tan terriblemente sola. E incluso estando bajo un techo, incluso teniendo comida y abrigo, sentía que caminaba en terreno minado, donde cualquier paso en falso podría hacerla ser expulsada nuevamente. Pero entonces, muy tarde en la noche, oyó pasos en el pasillo. Pasos que se detuvieron frente a su puerta. Y la voz de Joaquín, baja, ronca, llena de algo que parecía una disculpa. Hay comida en la cocina. Calenté polenta. Dejé un plato para usted. Los pasos se alejaron antes de que ella pudiera responder. Elena bajó. En la mesa, un plato cubierto con un paño. Polenta caliente, queso fresco, un vaso de leche. Y al lado, doblado con cuidado, una de las ropitas de bebé, un mameluco blanco. Una nota escrita con letra dura, casi ilegible. Para el bebé, cuando nazca. Elena sostuvo el mameluco contra su pecho y lloró. Lloró de gratitud, lloró de alivio, lloró porque aquel hombre amargado y herido estaba intentando a su manera torcida, a su manera rota, pero estaba intentando. Y aquella noche, en 2 habitaciones diferentes, 2 personas que conocían el dolor comenzaron sin darse cuenta a construir algo que ninguno de los dos osaba aún llamar por su nombre: esperanza. El bebé pateó fuerte dentro de Elena, como si estuviera de acuerdo, como si dijera: vamos a estar bien. Todos nosotros vamos a estar bien. Pero lo que Elena no sabía, lo que Joaquín no sabía, es que lo peor aún estaba por venir, que la tormenta que los había unido era solo el preludio de algo mucho mayor, y que la carta sellada, escondida en el bulto de Elena, guardaba un secreto capaz de destruir completamente a aquel hombre, o de salvarlo. Las semanas siguientes trajeron una rutina extraña a la hacienda San Sebastián, una rutina hecha de silencios pesados y pequeños gestos que decían más que 1000 palabras. Joaquín seguía saliendo antes del amanecer y volviendo cuando el sol ya se había puesto, pero ahora siempre dejaba algo para Elena en la cocina: un pedazo de dulce, algunas naranjas recogidas del huerto, una vez incluso un puñado de flores del campo que depositó en el alféizar de la ventana sin decir nada, como si esperara que hubieran aparecido allí por magia. Elena, por su parte, respetaba las reglas de él religiosamente. No entraba en su habitación, no tocaba sus cosas, no hacía preguntas, pero cuidaba de la casa como si fuera suya. Cocinaba comidas esmeradas que dejaba tapadas en la mesa. Remendaba las camisas de él que encontraba rasgadas, y todas las noches encendía la lámpara de la sala para que él no volviera a una casa completamente a oscuras. Era julio ahora, y el frío de la sierra se había intensificado. Elena estaba de 8 meses, con el vientre enorme, los movimientos cada vez más lentos y torpes. Sus pies se hinchaban tanto que apenas cabían en las alpargatas viejas que Joaquín le había dejado en el porche, también sin decir nada, también fingiendo que habían surgido de la nada. Fue un jueves, día de mercado en la ciudad, que todo comenzó a cambiar de verdad. Joaquín había bajado a Sierra de la Cruz
para vender quesos y comprar provisiones. Helena estaba sola en la hacienda cuando oyó el ruido de caballos acercándose. Muchos caballos. Fue hasta la ventana y sintió la sangre helarse en sus venas. Eran 6 hombres a caballo, liderados por una figura que reconoció inmediatamente, incluso a la distancia: Arístides Sosa, su padre. Los hombres se detuvieron en el patio. Arístides bajó del caballo con la arrogancia de quien se cree dueño de la razón divina. A su lado, el padre Anselmo de la iglesia de Villa del Cerro y 4 hombres del pueblo que Helena reconoció. Todos ellos comerciantes, todos ellos hombres de bien, como les gustaba titularse. Helena bajó las escaleras sosteniendo su barriga, con el corazón desbocado. Abrió la puerta antes de que golpearan. ¿Qué quieren aquí? Su voz salió más firme de lo que esperaba. Arístides la miró de arriba a abajo con una mezcla de asco y satisfacción cruel. Vine a buscar lo que es mío, desgraciada. ¿Crees que puedes huir de la justicia de Dios? ¿Crees que puedes esconderte aquí con tu vergüenza? Escupió en el suelo. Ese bastardo que cargas no va a nacer en pecado. Será llevado al hospicio en cuanto venga al mundo. Y tú vas a pedir perdón de rodillas en la iglesia, delante de todo el mundo. O juro por Dios que yo mismo te arrastro hasta allá de los pelos. No voy a volver. Helena alzó la barbilla, con las manos temblando, pero la voz firme. Ustedes me expulsaron. Ya no tengo familia. Tienes obligación con Dios. El padre Anselmo dio un paso adelante, con la sotana negra ondeando con el viento. Esa criatura necesita ser bautizada en gracia. Necesita ser criada lejos de esta situación inmoral. Una mujer soltera, viviendo en la casa de un hombre soltero. ¿Qué ejemplo es ese? Yo no vivo con él. Helena sintió las lágrimas quemar. Solo estoy refugiada aquí hasta que nazca mi hijo. No hice nada malo. ¿Nada malo? Arístides soltó una risa amarga. Destruiste nuestra familia. Avergonzaste nuestro nombre. ¿Y ahora tienes el descaro de decir que no hiciste nada malo? Uno de los hombres, Juan Rivera, dueño de la tienda donde la madre de Helena compraba telas, negó con la cabeza con falsa piedad. Helena, solo queremos lo mejor para ti y para la criatura. Eres joven todavía, puedes recomenzar. Pero ese bebé necesita una familia de verdad. Hay gente buena dispuesta a adoptar, gente que puede darle un futuro digno. Tú sola no vas a lograr criarlo. Sé sensata, muchacha. Es mi hijo, gritó Helena, y el dolor en su voz resonó por el patio. No le voy a dar mi hijo a nadie, prefiero morir. ¿Prefieres morir? Arístides dio 2 pasos hacia ella, con los ojos fríos como el hielo. Eso puede arreglarse. Las mujeres mueren en el parto todos los días, y los bebés también. Sería una tragedia, pero... Bye. Dios sabe lo que hace, ¿verdad, padre? El padre Anselmo vaciló, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación, pero no dijo nada. Helena retrocedió con la mano protectora sobre el vientre. Estaba sola, completamente sola. Ellos podrían hacer cualquier cosa con ella allí, y nadie lo sabría jamás. Ahora vas a hacer lo siguiente. Arístides subía los escalones del porche. Vas a juntar tus cosas y... quite sus manos sucias de mi propiedad. La voz de Joaquín cortó el aire como un hacha. Todos se giraron. Estaba allí, en medio del patio, al lado de su caballo. Debía haber vuelto antes y haberse acercado en silencio. Su presencia era inmensa, no solo por el tamaño físico, sino por algo en su postura, en su voz, en la forma en que miraba a aquellos hombres como si fueran menos que nada. ¿Quién es usted para dar órdenes aquí?, gruñó Arístides. Pero Helena notó que bajó un escalón sin darse cuenta. Joaquín amarró su caballo con calma deliberada y caminó hacia el grupo. Cada paso suyo era medido, controlado, peligroso. Se detuvo a 2 metros de Arístides, e incluso a distancia su presencia era aplastante. Yo soy el dueño de esta tierra, y en mi tierra mando yo. Su voz era baja, pero había acero en ella. La muchacha está bajo mi protección. Y ustedes, miró a cada uno de los hombres, uno por uno, con un desprecio que hizo retroceder a todos involuntariamente.
Ustedes van a salir de mi propiedad ahora. ¿Protección? Arístides soltó una risa forzada. ¿Qué tipo de protección ofrece un hombre solitario a una mujer embarazada? ¿Qué tipo de protección es esa? Joaquín dio un paso adelante, solo uno, pero fue suficiente para que Arístides diera 2 pasos atrás, tropezando con su propio pie. El tipo que ustedes nunca le dieron. La voz de Joaquín era hielo puro. El tipo que no juzga. El tipo que no expulsa a una hija embarazada a morir en el camino. El tipo que no viene a amenazar a una mujer indefensa con media docena de cobardes. Escupió la última palabra como si fuera veneno. «Usted no sabe nada», gritó Arístides, con la cara roja. «Ella es mi hija». «Tengo derecho». «Usted no tiene ningún derecho», Joaquín interrumpió, y esta vez su voz subió, resonando por el patio, haciendo relinchar a los caballos nerviosos. «Usted perdió cualquier derecho cuando la tiró a la calle como si fuera basura. Ahora ella está aquí, y aquí se queda hasta que ella misma decida irse. ¿Entendido?» El padre Anselmo intentó apaciguar. «Señor Tavares, entendemos su caridad cristiana, pero usted necesita entender que yo no necesito entender nada». Joaquín cortó, girándose hacia el cura con una mirada que hizo que el hombre se persignara. «Ustedes vienen a hablar de Dios, de caridad, de gracia, pero tienen el corazón lleno de juicio y veneno. Salgan de mi tierra, ahora. Se arrepentirá de esto, Tavares». Arístides señaló a Joaquín con el dedo, temblando de rabia. «La ciudad entera sabrá que usted está abrigando a una mujer que necesita ayuda». Joaquín terminó la frase, con la voz peligrosamente baja. «Puede contárselo a la ciudad entera. Puede contárselo al país entero. Me importa un bledo lo que piensen los demás. Nunca me importó. Y si ustedes no salen de mi propiedad en los próximos 10 segundos, voy a empezar a sacarlos de aquí uno por uno, y no va a ser bonito». Dio un paso más al frente. Sus puños estaban cerrados, las venas saltadas en los brazos. Había algo salvaje en él en ese momento, algo que decía que no estaba fanfarroneando, que realmente era capaz de partir a aquellos hombres por la mitad si era necesario. Los 6 hombres intercambiaron miradas. Arístides aún intentó mantener la postura, pero sus ojos traicionaban el miedo. Poco a poco, comenzaron a retroceder hacia los caballos. Esto no ha terminado. Arístides montó en el caballo, con las manos temblando en las riendas. «Ya verás, Helena. Ya verás lo que pasa cuando desobedeces a tu propio padre. Dios no perdona. Vas a pagar. Los 2 van a pagar. Largo». Joaquín no gritó. No hizo falta. La palabra salió como una sentencia final. Los hombres partieron al galope, el polvo subiendo tras ellos. El padre Anselmo fue el último en irse, mirando hacia atrás una vez con algo que parecía culpa en los ojos, pero no dijo nada. Cuando el sonido de los caballos desapareció en la distancia, el silencio cayó sobre el patio como una piedra. Joaquín se quedó allí parado, de espaldas a Helena, con los hombros tensos, la respiración pesada. Helena estaba en el porche, con las piernas temblando tanto que necesitó agarrarse al marco de la puerta para no caer. «Señor Joaquín, yo». Su voz falló. «No quería traerle problemas, señor. Yo». «Entre a la casa». Aún no se giraba. «Y cierre la puerta». «Pero yo». «Entre a la casa». Cada palabra era una piedra siendo lanzada. Helena obedeció, entrando y cerrando la puerta tras de sí. A través de la ventana, vio a Joaquín caminar hasta el corral y apoyarse en la cerca de madera, con la cabeza baja, las manos apretando la madera con tanta fuerza que ella pensó que la rompería. Se quedó allí por más de 1 hora, inmóvil como una estatua. Cuando finalmente entró en la casa, ya oscurecía. Helena estaba en la cocina, preparando la cena, con las manos aún temblorosas. Oyó sus pasos detenerse en la puerta de la cocina, pero no se giró. «¿Por qué hizo eso?», preguntó ella en voz baja, revolviendo la olla de frijoles sin prestar atención realmente a lo que hacía.
¿Por qué me defendió? Silencio. Un silencio tan largo que Elena pensó que él se había ido. Pero entonces la voz de él vino, ronca, cargada de algo que ella no lograba identificar. Porque sé lo que es ser juzgado. Sé lo que es tener a la ciudad entera mirándote como si fueras un monstruo. Sé lo que es... Lo que es, se detuvo. Respiró hondo. Sé lo que es tener que vivir con algo que los otros nunca perdonarán. Incluso cuando no tienes la culpa. Incluso cuando hiciste todo lo que podías. A ellos no les importa. Solo quieren a alguien a quien culpar. Elena se giró. Joaquín estaba apoyado en el marco, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Había una vulnerabilidad en él en ese momento que ella nunca había visto antes. ¿Qué le pasó a su esposa?, preguntó ella suavemente, sabiendo que estaba rompiendo la regla de no hacer preguntas, pero necesitando saber. El Señor no tiene que contarme si no quiere, pero vi la ropita del bebé, vi. Murió en el parto. Las palabras salieron como trozos de vidrio. Clara, se llamaba Clara, y nuestro hijo, Tomás. Él no sobrevivió, nació muerto. Lo siento mucho. Elena sintió las lágrimas venir. Lo siento mucho de verdad. La partera dijo que era mi culpa. Joaquín finalmente alzó los ojos, y Elena vio el dolor crudo allí, la culpa que lo corroía por dentro. Dijo que yo había hecho trabajar a Clara demasiado, cargar demasiado peso, que el bebé se había girado mal por causa de eso. Dijo que yo había matado a mi propia familia, y la ciudad entera estuvo de acuerdo. Me miraban como si fuera un asesino, susurraban a mis espaldas, cruzaban la calle cuando me veían. Se pasó la mano por la cara. Dejé de ir al pueblo, dejé de hablar con la gente, dejé de vivir en realidad. Solo me quedaba aquí, trabajando como un condenado, intentando olvidar. Pero no hay forma de olvidar, Elena. No hay forma. Elena dio un paso hacia él, luego otro. Cuando estaba lo suficientemente cerca, hizo algo que sorprendió a los dos. Extendió la mano y tocó levemente el brazo de él. Usted no es un asesino. Y no fue su culpa. Joaquín miró la mano de ella en su brazo como si fuera la primera vez que alguien lo tocaba en 12 años. Quizás lo era. Usted no sabe eso. Sí lo sé, insistió Elena, con voz firme. Veo cómo usted cuida a los animales, cómo me deja comida todos los días, cómo me dio el mameluco de su hijo aunque doliera tanto. Un hombre capaz de hacer esas cosas no es un asesino. Es un hombre bueno intentando sobrevivir a su propio dolor. Algo cambió en el rostro de Joaquín. Algo se rompió. Una lágrima, solo una, corrió por el rostro barbudo antes de que pudiera impedirlo. No logré salvarla, Elena. Sostuve su mano y ella me miró y dijo, no me dejes ir. Y yo no pude hacer nada. Nada. Solo quedarme allí viendo cómo ella se iba. Y entonces, por primera vez en 12 años, Joaquín Tavares lloró. No fue un llanto silencioso. Fue un llanto de quien había guardado todo por demasiado tiempo, de quien había cargado una culpa demasiado pesada por demasiado tiempo solo. Sus hombros anchos temblaban, sus sollozos llenaban la cocina, sus manos cubrían su rostro como si pudieran esconder el dolor. Elena no pensó, solo actuó. Dio un paso más y envolvió a Joaquín en un abrazo. O lo intentó, porque él era demasiado grande y ella tenía el vientre enorme. Pero fue suficiente. Fue el gesto que necesitaba ser hecho. Joaquín se encorvó, hundiendo el rostro en el hombro de ella y lloró. Lloró por Clara, lloró por Tomás, lloró por los 12 años de soledad. Lloró por todo lo que había perdido y todo lo que nunca sería. Y Elena lo sostuvo, acariciando su espalda, susurrando palabras de consuelo, dejando que sus propias lágrimas cayeran en el cabello grisáceo de él. Se quedaron así por mucho tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban exhaustos, con los ojos rojos, pero había algo diferente en el aire. Una barrera había caído.
Un muro había sido derribado. Joaquín se limpió el rostro con la manga de la camisa, claramente avergonzado. Perdón por haber... No pida perdón. Elena tocó su brazo de nuevo. Un toque breve, pero significativo. Todo el mundo necesita llorar a veces. Usted guardó esto por demasiado tiempo. Él asintió con la cabeza, aún sin poder mirarla directamente. Gracias, dijo finalmente, por todo. Aquella noche cenaron juntos por primera vez, no en la punta de la mesa cada uno, sino sentados más cerca. Conversaron, poco, frases cortas, pero conversaron. Joaquín contó sobre la hacienda, sobre los caballos, sobre cómo había construido aquel lugar con sus propias manos junto con Clara. Elena contó sobre su madre, sobre sus hermanas, sobre cómo solía bordar antes de que todo se derrumbara. Era un comienzo. Pequeño, vacilante, pero un comienzo. Cuando Elena subió a dormir, Joaquín se quedó en la cocina limpiando los platos. Tomó la alianza que mantenía en el cordón del cuello y la miró por un largo momento. Clara, susurró, si estás ahí arriba viéndome, espero que entiendas. No te estoy olvidando. Nunca te voy a olvidar. Pero esta mujer, ella necesita ayuda. Y creo que yo también la necesito. El viento afuera parecía susurrar una respuesta. O tal vez fuera solo su imaginación. En los días siguientes, la tensión entre Joaquín y Elena comenzó a disolverse como la niebla al sol de la mañana. Comenzaron a compartir comidas, a conversar sobre pequeñas cosas del día a día, a existir en el mismo espacio, sin miedo o incomodidad. Joaquín le enseñó a Elena a ordeñar la vaca, poniéndose detrás de ella, guiando sus manos con las de él, paciente cuando ella fallaba, sonriendo levemente cuando finalmente lo lograba. Elena cocinaba las comidas que él mencionaba extrañar. Ese pan de maíz que hacía su madre, ese dulce de calabaza que Clara solía preparar. Poco a poco, la casa iba ganando vida nuevamente. Una tarde, Joaquín volvió del pastizal y encontró a Elena en el patio trasero, lavando ropa. Ella tenía la mano en la espalda, con el rostro contraído de incomodidad. No debería estar haciendo eso, dijo él, tomando la tabla de lavar de las manos de ella. Está en el final del embarazo. Tiene que descansar. Necesito sentirme útil, protestó Elena. No puedo quedarme parada mientras usted trabaja todo el día. Está cargando una criatura. Eso ya es trabajo suficiente. La guió hasta el banco de madera bajo el mango. Siéntese. Yo termino esto. El señor no necesita. Sé que no necesito. Quiero. Y fue así que Elena vio a Joaquín Tavares, aquel hombre enorme, de manos callosas que trabajaban la tierra desde antes de que saliera el sol, lavando ropa de ella en la tabla, con una delicadeza casi cómica. Lo está haciendo mal, dijo ella, intentando esconder la sonrisa. ¿Cómo que mal? Tiene que frotar más en la parte de abajo, así. Ella se levantó y le mostró. Y después lo tuerce así, mire. Joaquín intentó imitar, fallando miserablemente. Elena rió. Fue la primera vez que él la vio reír de verdad, y el sonido fue como música. ¿Se está riendo de mí?, preguntó él. Pero había humor en su voz. Sí, es pésimo en esto. Trabajo con tierra, no con ropa. Pero él estaba sonriendo también, una sonrisa pequeña pero genuina. Terminaron la tarea juntos, Elena dando instrucciones, Joaquín intentando seguir, los dos riéndose de los errores de él. Cuando colgaron la última prenda en el tendedero, el sol ya estaba bajo en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Es bonito aquí, dijo Elena, mirando la puesta de sol. Nunca había visto una puesta de sol tan bonita. Es verdad. Joaquín la estaba mirando a ella, no al cielo. Cuando se dio cuenta, desvió la mirada rápidamente. Voy a preparar la cena. Pero antes de que pudiera irse, Elena tocó su brazo. Señor Joaquín, gracias por todo, de verdad.
Usted salvó mi vida, salvó la vida de mi hijo. Joaquín se quedó parado, sin saber qué decir. Finalmente asintió con la cabeza. Puede llamarme solo Joaquín, sin el señor. Entonces llámame solo Elena, sin el muchacha. Se miraron y algo pasó entre ellos, algo delicado, aterrador pero innegable. Elena, dijo él, probando el nombre en sus labios. Joaquín, respondió ella, y el mundo pareció un poco menos frío. Pero esa misma noche, mientras Elena se preparaba para dormir, vio nuevamente la carta sellada guardada en su bulto. La carta que doña Lourdes, la partera, le había dado a su madre en su lecho de muerte. La carta que contenía una verdad sobre la noche en que Clara y Tomás murieron. Ese hombre necesita saber la verdad, había dicho doña Lourdes. Él no tiene la culpa, no tiene la culpa. Elena tomó la carta con manos temblorosas. ¿Debería entregarla? Pero ¿y si la verdad solo empeoraba las cosas? ¿Y si Joaquín se enojaba porque ella había guardado aquello todo el tiempo? Escondió la carta de nuevo. Aún no. Le susurró al bebé dentro de ella. Aún no es el momento correcto. Pero allá abajo, sin que ella lo supiera, otro problema se acercaba. Arístides Sosa no se había rendido. Y en el pueblo ya estaba plantando semillas venenosas, esparciendo rumores, transformando la caridad de Joaquín en algo sucio e inmoral. Una mujer embarazada viviendo sola con un hombre soltero, susurraba en el mercado, en la iglesia, en las tiendas. ¿Qué tipo de protección es esa? ¿Qué tipo de situación cristiana? La gente comenzaba a estar de acuerdo, a murmurar, a juzgar, y una tormenta aún mayor se estaba formando en el horizonte. Una tormenta que pondría a prueba todo lo que Elena y Joaquín estaban construyendo juntos. Porque en 3 semanas, el bebé nacería, y Joaquín aún no sabía si sería capaz de estar presente cuando eso sucediera. El bebé de Elena comenzó a mostrar señales de que estaba listo para venir al mundo una mañana de agosto, cuando el frío de la sierra era tan intenso que el agua del tanque se había congelado durante la noche. Elena despertó con un dolor diferente, no las patadas normales, sino un cólico profundo que comenzaba en la espalda y se extendía por el vientre entero como olas. Bajó las escaleras despacio, sosteniendo su barriga, y encontró a Joaquín en la cocina, ya preparando el café. Él la miró y lo supo inmediatamente. ¿Es hoy? Su voz tembló. Creo que sí. Elena se apoyó en la mesa, respirando hondo mientras otra contracción venía. Los dolores empezaron hace 1 hora. Se están poniendo más fuertes. El rostro de Joaquín perdió el color. Sus manos comenzaron a temblar. Voy a buscar a la partera. Doña Sebastiana vive en el pueblo. Ya estaba tomando el sombrero, las botas, moviéndose de forma descoordinada. Vuelvo rápido. Usted quédese aquí. Acuéstese. No haga esfuerzo. Joaquín. Elena tocó el brazo de él, deteniéndolo. Está todo bien. Todo va a salir bien. Pero los ojos de él decían otra cosa. Decían terror. Decían que él estaba reviviendo la peor noche de su vida. No puedo perderte a ti también, susurró, tan bajo que ella casi no oyó. Yo no lo soportaría. No me vas a perder. Elena sostuvo el rostro de él entre las manos, forzándolo a mirarla. Soy fuerte. Mi hijo es fuerte. Vamos a estar bien. Pero necesito que vayas a buscar a la partera. ¿Puedes hacer eso por mí? Joaquín asintió, aún temblando, y salió corriendo hacia el corral. En minutos, Elena lo vio partir al galope por el camino, el polvo subiendo tras él. Y entonces ella estaba sola. Las contracciones vinieron más fuertes, más cercanas. Elena subió a la habitación. Preparó la cama con sábanas limpias, como su madre le había enseñado. Llenó una palangana con agua. Cada movimiento era interrumpido por olas de dolor que la hacían doblarse sobre sí misma, gimiendo. Aguanta firme, hijo mío.
susurraba, con las manos en el vientre. Tu padre fue a buscar ayuda. Solo necesitamos aguantar un poquito más. Pero Joaquín no volvía. Pasó 1 hora, después 2. Las contracciones estaban tan cerca ahora que Elena apenas lograba respirar entre ellas. Estaba sola, en medio de la nada, a punto de dar a luz, y el miedo comenzó a apoderarse de ella como un animal salvaje. Fue cuando oyó caballos, muchos caballos. Con un esfuerzo inmenso, Elena fue hasta la ventana. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. No era Joaquín volviendo con la partera. Era Arístides Sosa, el padre Anselmo, y más de una docena de hombres del pueblo. Y venían armados, azadas, palos, uno de ellos incluso con una escopeta. Elena bajó las escaleras lo más rápido que pudo, sosteniendo su barriga. Cerró la puerta principal con la tranca de madera. Cerró las ventanas, pero sabía que no serviría de mucho si ellos realmente querían entrar. Elena Sosa, la voz de Arístides tronó afuera. Abre esa puerta. Llegó la hora de que pagues por tus pecados. Váyanse, gritó Elena, con la voz quebrándose de dolor y miedo. No hice nada malo. Avergonzaste a nuestra familia, avergonzaste al pueblo, y ahora vives en pecado con ese hombre. Arístides golpeó la puerta con fuerza. Venimos a buscarte a ti y a ese bastardo. Vamos a llevarnos a los dos al pueblo, donde las cosas se harán de la forma correcta. Ustedes no se van a llevar nada. Elena se apoyó contra la puerta, una contracción fuerte haciéndola gritar de dolor. Salgan de aquí. El padre Anselmo intentó un tono más conciliador. Elena, hija mía, sé razonable. No puedes tener a esa criatura aquí, sola, sin ayuda. Ven con nosotros. La casa de caridad cuidará de ti. El bebé será bautizado. ¿Será arrebatado de mí? ¿Es eso? Elena gritó. ¿Creen que no lo sé? Quieren llevarse a mi hijo, pero prefiero morir. Hubo un momento de silencio tenso. Entonces la voz de Arístides vino nuevamente, pero esta vez fría como el hielo. Derriben esa puerta. Elena oyó a los hombres moviéndose. Oyó algo pesado, un tronco tal vez, siendo usado como ariete. El primer golpe hizo estremecer la puerta. El segundo abrió una grieta en la madera. No, Elena lloró, retrocediendo. Por favor, no hagan eso. El tercer golpe rompió la tranca. La puerta se abrió de par en par. Los hombres entraron como una inundación de odio y autojustificación. Arístides venía al frente, con los ojos fríos y decididos. Elena intentó correr, pero otra contracción la derribó de rodillas en medio de la sala. «Atrápenla», ordenó Arístides. 2 hombres avanzaron. Elena intentó defenderse, pero estaba demasiado débil, con demasiado dolor. La agarraron por los brazos. «No, suelten, mi hijo, van a matar a mi hijo». «Llévenla al carro», comandó Arístides. «Y después prendan fuego a esta casa. Este lugar es una abominación. Necesita ser purificado». ¿Fuego? El padre Anselmo dio un paso al frente, finalmente mostrando alguna columna vertebral. «Arístides, esto ya pasó los límites. Vinimos a buscar a su hija, no a destruir propiedad ajena». «Esta propiedad alberga pecado, padre. Usted mismo dijo que necesitaba hacerse justicia. Justicia no es venganza». El cura estaba pálido. «Esto es una locura». Pero Arístides no estaba escuchando. Hizo un gesto a los otros hombres. 2 de ellos ya estaban entrando con antorchas improvisadas, ramas envueltas en tela empapada en queroseno. Elena gritó, luchó, pero los hombres que la sostenían eran demasiado fuertes. La arrastraban hacia la puerta cuando ella oyó. Todos oyeron el sonido de un caballo galopando a toda velocidad. Joaquín surgió en el patio como una tormenta, saltando del caballo antes incluso de que el animal se detuviera completamente. Su mirada barrió la escena en un segundo. La puerta derribada, Elena siendo arrastrada, los hombres con antorchas, el terror en el rostro de ella. Algo se rompió dentro de Joaquín Tavares en aquel momento. Algo primitivo, salvaje, incontrolable. «Suéltenla». Su rugido hizo que los caballos relincharan de miedo.
Atravesó el patio en 3 zancadas y arrancó a Helena de los brazos de los 2 hombres con una fuerza brutal, lanzándolos lejos como si fueran sacos de paja. Puso a Helena detrás de él, protegiéndola con su propio cuerpo, y enfrentó a los 12 hombres solo. Ustedes invadieron mi casa, agredieron a una mujer embarazada, y ahora quieren prender fuego a mi propiedad. Su voz era baja, peligrosa, cada palabra goteando veneno. Eligieron el día equivocado para morir. «Quítate de en medio, Tavares», gritó Arístides. «Ella es mi hija. Tengo derecho». «Usted no tiene ningún derecho». Joaquín explotó, y por primera vez en 12 años, toda la rabia, todo el dolor, toda la injusticia que había tragado en silencio, salió de una vez. Es un monstruo, un cobarde que se esconde detrás de Dios para justificar su crueldad. Expulsó a su propia hija, vino aquí a amenazarla, y ahora quiere llevarse a su hijo. Dio un paso al frente y los hombres retrocedieron. Pues le voy a decir una cosa, Arístides Sosa. No se va a llevar nada, no la va a tocar. Y si usted o cualquiera de estos cobardes da un paso más, juro por Dios que les rompo cada hueso del cuerpo. Somos 12 contra 1, gritó uno de los hombres, intentando parecer valiente, pero con la voz temblando. Entonces, vengan. Joaquín abrió los brazos. Vengan todos a la vez, lo van a necesitar. Hubo un momento de vacilación. Los hombres se miraron entre sí. Nadie quería ser el primero. Fue cuando Helena, detrás de Joaquín, soltó un grito de dolor tan intenso que todos se detuvieron. Se dobló con las manos en el vientre, y cuando miró hacia abajo, vio agua escurriendo por sus piernas, formando un charco en el suelo de madera. La bolsa se había roto. «El bebé viene», jadeó ella. «El bebé viene ahora». El rostro de Joaquín se puso blanco. La miró a ella, luego a los hombres, dividido entre el terror y la necesidad de protegerla. Fue el padre Anselmo quien finalmente actuó con alguna decencia. «Basta», gritó, avanzando y poniéndose entre Joaquín y los otros hombres. «Esto ya fue demasiado lejos. Una mujer está en trabajo de parto. ¿Quieren ser responsables de la muerte de ella y del bebé?» «Padre, usted no entiende», comenzó Arístides. «Entiendo perfectamente». El cura giró, encarando a Arístides con una furia que el comerciante nunca había visto en el hombre santo. «Entiendo que ustedes se olvidaron completamente de lo que significa ser cristiano, que transformaron justicia en venganza, que están a punto de cometer un pecado mortal en nombre de Dios», señaló hacia la puerta. «Váyanse, todos ustedes, ahora, y recen para que Dios tenga misericordia de sus almas, porque yo ya no la tengo». Los hombres vacilaron, pero la autoridad del cura, combinada con la furia evidente de Joaquín, fue suficiente. Uno por uno, comenzaron a retroceder. Arístides quedó al final, el odio ardiendo en sus ojos. «Estás muerta para mí», le dijo a Helena, cada palabra una piedra. «Tú y ese bastardo están muertos». «Entonces ya está perfecto», respondió Helena a través de las lágrimas y el dolor, «porque tú ya habías muerto para mí hace tiempo, desde el día que me tiraste a la calle». Arístides escupió en el suelo y salió, los otros hombres siguiéndolo detrás. El padre Anselmo se quedó atrás por un momento. «Hay una partera en camino», le dijo a Joaquín. «Doña Sebastiana. La vi en la carretera. Debe llegar pronto. Yo lo siento mucho por todo esto». Joaquín solo asintió, incapaz de hablar, y el cura se fue. Cuando el sonido de los caballos finalmente desapareció, Joaquín tomó a Helena en brazos y la cargó escalera arriba. Ella estaba temblando, gimiendo de dolor, agarrando la camisa de él con fuerza. «Tengo miedo», lloró ella. «Tengo tanto miedo». «Lo sé, yo también». Joaquín la recostó en la cama con cuidado. «Pero vamos a hacer esto juntos, ¿me oyes? Tú y yo, juntos». «Pero dijiste que no podías estar aquí cuando». «Sé lo que dije». Él sostuvo la mano de ella con fuerza.
Pero no te voy a dejar, nunca más, te lo prometo. Otra contracción vino, más fuerte, y Elena gritó. Joaquín sintió las uñas de ella clavarse en su mano, pero no le importó. Estaba más aterrorizado de lo que jamás había estado en toda su vida, pero no iba a salir de allí, no iba a abandonarla. Doña Sebastiana llegó 20 minutos después. Una señora de unos 60 años, baja, redonda, con manos firmes y ojos que ya habían visto cientos de nacimientos. Evaluó la situación con una mirada. El bebé está encajado y viene rápido, dijo. Tú, señaló a Joaquín. Quédate sosteniendo su mano. Y tú, niña, en el próximo dolor vas a hacer fuerza. ¿Entendido? Elena asintió, con el rostro mojado de sudor y lágrimas. Lo que siguió fue la cosa más difícil que cualquiera de ellos había hecho jamás. Las contracciones venían una tras otra, cada una más intensa. Elena gritaba, lloraba, imploraba que parara, pero continuaba haciendo fuerza. Joaquín sostenía su mano, limpiaba su rostro, susurraba aliento incluso con lágrimas corriendo por su propio rostro. Ya no aguanto más, sollozó Elena. No puedo. Sí puedes. Joaquín besó la frente de ella, un gesto tan natural que ninguno de los dos se detuvo a pensar en él. Eres la persona más fuerte que he conocido. Tú puedes. Una más, niña, comandó doña Sebastiana. Solo una fuerza grande más y tu hijo está aquí. Elena reunió hasta la última gota de fuerza que tenía en el cuerpo. Sostuvo la mano de Joaquín con una fuerza sobrehumana y empujó con todo lo que tenía. Y entonces, un milagro. Un llanto, agudo, fuerte, indignado. El llanto más bonito que Joaquín Tavares había oído en toda su vida. Es un niño. Doña Sebastiana alzó al bebé. Pequeño, rojo, perfecto. Un niño lindo y sano. Elena se desplomó en la cama, riendo y llorando al mismo tiempo. Joaquín estaba congelado, mirando a aquel bebé que lloraba con vigor, los pulmones fuertes, la vida pulsando. No como Tomás, no como aquel silencio horrible. Este bebé estaba vivo, completamente, maravillosamente vivo. Doña Sebastiana limpió al bebé, cortó el cordón y lo envolvió en una manta. Luego lo puso en los brazos de Elena. Su hijo, madre, fuerte como un toro. Elena miró al bebé, su hijo, y sintió que el mundo entero se reorganizaba alrededor de él. Los ojitos cerrados, los deditos minúsculos, la boquita que ya buscaba el pecho. Perfecto. Su hijo era perfecto. Miguel, susurró ella. Voy a llamarte Miguel, porque eres mi guerrero pequeño. Miró a Joaquín, que aún estaba allí parado, con lágrimas rodando libremente ahora. ¿Quieres cargarlo? Joaquín negó con la cabeza, aterrorizado. No puedo, yo no. Sí puedes. Elena le extendió al bebé. Por favor. Con manos temblorosas, Joaquín tomó a Miguel. El bebé era tan pequeño en sus brazos enormes, tan frágil, tan precioso. Miguel abrió los ojitos por un segundo, miró directamente a Joaquín, y luego volvió a cerrarlos, satisfecho. Algo dentro de Joaquín se rompió y se recompuso al mismo tiempo. 12 años de dolor, de culpa, de soledad. Todo eso se quebró como vidrio viejo y dejó espacio para que algo nuevo creciera. Hola, pequeño, susurró con la voz ronca. Bienvenido al mundo. Doña Sebastiana trabajó en silencio, cuidando de Elena, limpiando todo. Cuando terminó, los miró a los dos, Elena en la cama, exhausta pero radiante, Joaquín sentado a su lado sosteniendo a Miguel, y sonrió. Ustedes dos van a estar bien, dijo. Sé que lo estarán. Hizo una pausa, luego suspiró. Pero necesito contarte una cosa, Joaquín. Una cosa que debía haber contado hace tiempo. Joaquín la miró, con el ceño fruncido. Doña Lourdes, la partera que estaba con tu esposa la noche que murió, antes de morir me buscó. Dijo que tenía un peso en la conciencia. Dijo que había mentido sobre lo que pasó aquella noche. El mundo se detuvo. Joaquín sintió la sangre congelarse. ¿Qué? Ella mintió, Joaquín. Clara no murió por tu culpa.
La placenta se desprendió. Es una cosa que pasa a veces, sin razón alguna. No había nada que pudieras haber hecho diferente. No había nada que nadie pudiera haber hecho. Pero doña Lourdes estaba borracha aquella noche, ¿entiendes? Había bebido antes de ir a ayudar en el parto. Y cuando salió mal, tuvo miedo de perder su reputación. Entonces te echó la culpa a ti. Las palabras cayeron como bombas. Joaquín estaba temblando de pies a cabeza. ¿Ella mintió? Mintió, y cargó eso hasta morir. Dejó una carta confesando todo, pidiendo que alguien te lo contara, pero murió antes de que la carta llegara a tus manos. La carta. Elena se acordó de la carta. Joaquín, dijo ella suavemente, yo tengo la carta. Mi madre me la dio. Yo debía habértela dado antes, pero ¿tienes la carta? Joaquín la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Elena asintió. Con esfuerzo, indicó el bulto al lado de la cama. Doña Sebastiana lo tomó y se lo entregó a Joaquín. Dentro estaba la carta, el lacre rojo aún intacto. Con manos temblorosas, Joaquín rompió el lacre. Leyó las palabras escritas por doña Lourdes, la confesión completa, los detalles médicos, la petición desesperada de perdón. No fue mi culpa, susurró, las lágrimas cayendo sobre el papel. No fue, yo no la maté, yo no. Se derrumbó allí mismo, aún sosteniendo a Miguel con cuidado pero llorando como nunca había llorado antes. 12 años de culpa desprendiéndose de él en sollozos violentos. 12 años de autocondena disolviéndose. Elena extendió la mano y tocó su rostro. Nunca fue tu culpa, Joaquín, nunca lo fue. Doña Sebastiana dejó a los tres solos, cerrando la puerta suavemente al salir. Y en aquella habitación, mientras el sol comenzaba a ponerse afuera, pintando el cielo de dorado, 3 personas encontraron algo que pensaban haber perdido para siempre. Joaquín encontró el perdón, de sí mismo, de Clara, de Dios. Elena encontró seguridad, un lugar, una persona, un hogar de verdad. Y Miguel encontró lo que todo niño merece, amor. Joaquín pasó al bebé de vuelta a Elena y se arrodilló al lado de la cama. Tomó la mano de ella y la sostuvo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Elena, yo no sé cómo agradecerte, por todo, por traerme de vuelta a la vida, Tú salvaste mi vida primero, interrumpió ella acariciando el cabello de él. Nos salvamos el uno al otro. Sé que es pronto, sé que has pasado por mucho, pero necesito decirte. Respiró hondo. Creo que me estoy enamorando de ti y de este niño. Y sé que no soy su padre, pero quiero serlo. Si me dejas, si quieres quedarte aquí, conmigo. ¿Para siempre? Elena sintió el corazón explotar en el pecho. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró ella. Y quiero quedarme, más que cualquier cosa en el mundo. Joaquín sonrió, una sonrisa verdadera, completa, libre, y besó la mano de ella. Afuera, el viento de la sierra soplaba suave, llevando con él las últimas cenizas del pasado. Y dentro de aquella casa, una nueva familia nacía. 3 meses habían pasado desde aquella noche tormentosa en que Miguel vino al mundo a gritos, trayendo con él no solo vida nueva, sino la cura de heridas antiguas que parecían incurables. El otoño había llegado a la Sierra de la Cruz, pintando los campos con tonos dorados y marrones, y la hacienda San Sebastián estaba diferente. Tan diferente que quien pasara por el camino de tierra y mirara hacia arriba de la colina no reconocería más aquella casa e un día pareció un mausoleo. Las ventanas estaban abiertas ahora, dejando entrar el sol de la mañana y el olor a café fresco que venía de la cocina. En el tendedero, pañales de tela blancos bailaban con el viento al lado de las camisas de trabajo de Joaquín y de los vestidos sencillos de Elena. El patio había sido barrido, las gallinas picoteaban alegres alrededor del nuevo huerto que Elena había plantado con ayuda de él. Y en el corral, los caballos parecían más vigorosos, como si hasta ellos sintieran el cambio en el aire.
Elena estaba sentada en la mecedora del porche, aquella misma silla que había estado cubierta por una sábana blanca por 12 años, y que Joaquín había sacado del rincón oscuro de la sala y restaurado con sus propias manos. Arrullaba a Miguel, que mamaba tranquilo en su pecho, con los ojitos semicerrados de satisfacción. El bebé había crecido, ganado peso, sus mejillas estaban rosadas y sanas. Era imposible mirarlo y no sonreír. Joaquín estaba en el corral, reparando una cerca que había cedido durante la última lluvia. Elena lo observaba de lejos. La forma en que trabajaba, concentrado y meticuloso. Las mangas de la camisa enrolladas hasta los codos. El sudor brillando en la frente, incluso con el frío que aún persistía en las mañanas. De vez en cuando él miraba hacia el porche. Sus ojos encontraban los de ella, y sonreía. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Una sonrisa de quien había vuelto a tener razones para sonreír. «Tu papá está trabajando mucho hoy», susurró Elena a Miguel, acariciando el cabellito oscuro del bebé. «Quiere dejar todo listo antes de que el invierno llegue de verdad». Ella aún se sorprendía cuando llamaba a Joaquín papá de Miguel. No era el padre biológico. Ese había huido como un cobarde y nunca más había dado la cara. Pero Joaquín era padre en todos los sentidos que realmente importaban. Se despertaba de madrugada cuando Miguel lloraba. Cambiaba pañales con una delicadeza cómica para un hombre tan grande. Conversaba con el bebé en susurros mientras lo mecía de vuelta al sueño. Ya había comenzado a hacer una cuna de madera, tallando con capricho dibujos de caballos y estrellas en los laterales. El sonido de cascos en el camino hizo que Elena alzara la cabeza. Los visitantes eran raros. Desde aquel día terrible en que su padre y los hombres del pueblo invadieron la hacienda, nadie más había venido. El pueblo los había aislado completamente, como si fueran leprosos. Las pocas veces que Joaquín había bajado para comprar provisiones, había sido recibido con miradas de desprecio y silencios pesados. Doña Sebastiana, la partera, fue una de las pocas personas que continuó visitándolos, trayendo medicinas para Elena y verificando si Miguel estaba creciendo bien. Pero los caballos que aparecieron en la tranquera no eran de doña Sebastiana. Eran 3 mujeres montadas en mulas, 2 jóvenes y una mayor. Elena reconoció a la mayor inmediatamente y sintió el corazón acelerarse. ¿Mamá? Doña Carmen bajó de la mula con dificultad, ayudada por las 2 hijas menores de Elena, Julia y Teresa. Las 3 estaban vestidas con ropa sencilla de viaje, los rostros cansados pero decididos. Joaquín soltó el martillo y vino cerca del porche, poniéndose instintivamente entre Elena y las recién llegadas. Protector. Pero Carmen alzó las manos en un gesto de paz. «No vine a causar problemas», dijo con la voz embargada. «Yo vine a pedir perdón». Elena se puso de pie despacio, aún sosteniendo a Miguel contra el pecho. Las lágrimas ya quemaban sus ojos. «¿Mamá?» Carmen dio algunos pasos vacilantes hacia el porche. Julia y Teresa se quedaron atrás, claramente nerviosas, pero también curiosas por ver a la hermana mayor y al sobrino que nunca habían conocido. «Sé que no merezco tu perdón, Elena. Lo sé». Las lágrimas ya corrían por el rostro arrugado de Carmen. «Fui cobarde. Dejé que tu padre te expulsara. No te defendí cuando más lo necesitabas. Yo sollozó. Te fallé como madre. Y voy a cargar con eso el resto de la vida». «¿Por qué vinieron ahora?», preguntó Joaquín, con voz cautelosa. Él no confiaba fácilmente, no después de todo. «Porque ya no aguanto más», respondió Carmen, enjugándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No aguanto más vivir en aquella casa, sabiendo que mi hija está aquí, que mi nieto está aquí, y no conozco ni a uno ni a otro. Tu padre». Se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado. «Tu padre se fue de casa, se fue a la capital, a vivir con su hermano. Dijo que no quiere saber nada más de aquí, y me di cuenta de que tenía una elección, quedarme atada a sus rencores
o venir a buscar a mi hija. Dio un paso más. Te elegí a ti, Elena. Sé que llegué tarde. Sé que no puedo borrar lo que pasó. Pero vine. Estoy aquí. Y estoy pidiendo, de rodillas si hace falta, una oportunidad de conocer a mi nieto. Una oportunidad de ser madre de nuevo. Elena miró a Joaquín. Él apenas asintió con la cabeza, dejando la decisión en manos de ella. Siempre lo hacía. Siempre respetaba sus elecciones. Sube, dijo Elena finalmente, con la voz temblorosa. Ven a conocer a tu nieto. Carmen subió los escalones del porche como si cada uno fuera una montaña. Cuando quedó frente a Elena, las dos se miraron por un largo momento. Todo el sufrimiento, todo el rencor, todo el amor herido flotando entre ellas como humo. Entonces Elena extendió a Miguel hacia su madre. Este es Miguel, tu nieto. Carmen tomó al bebé en brazos y se derrumbó. Lloró sosteniendo a aquella criatura pequeña y perfecta. Lloró de alivio, remordimiento y gratitud. Miguel, despertado por los sollozos, abrió los ojitos y miró a la abuela con curiosidad inocente. «Es hermoso», susurró Carmen. «Es perfecto, hija mía, perfecto». Julia y Teresa subieron también, tímidas, y conocieron al sobrino y a la hermana. Hubo abrazos, hubo más lágrimas, hubo pedidos de disculpa y promesas de recomienzo. Joaquín se quedó a un lado, observando, y Elena vio cuando él limpió discretamente una lágrima del rabillo del ojo. Aquella tarde, las 5 mujeres y Joaquín se sentaron a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Elena y Joaquín habían comido en silencio tantas veces, y que ahora estaba llena de vida, de voces, de risas nerviosas y reconciliaciones difíciles. Carmen trajo noticias del pueblo, contó cómo el padre Anselmo había dado un sermón sobre perdón y juicio, que dejó a la mitad de la congregación avergonzada. Cómo algunas personas comenzaban a cuestionar si habían sido justas con Elena. Cómo la historia de lo que Arístides había hecho, invadir la hacienda, amenazar a una mujer en trabajo de parto, había circulado y manchado su reputación irremediablemente. La gente está empezando a ver que tu padre fue demasiado lejos, explicó Carmen, y que tal vez ustedes no sean los monstruos que él pintó. Nunca lo fuimos, dijo Elena suavemente, sosteniendo la mano de Joaquín sobre la mesa. Solo somos 2 personas intentando sobrevivir y cuidar de un niño. Carmen miró las manos unidas de ellos y sonrió a través de las lágrimas. ¿Se van a casar? Elena y Joaquín se miraron. Habían conversado sobre eso en las noches tranquilas, después de que Miguel se dormía y ellos se quedaban sentados en el porche mirando las estrellas. Joaquín había dicho que quería hacer las cosas bien, quería pedir su mano formalmente, quería darle a ella la dignidad de un matrimonio de verdad. Pero estaba el problema de cómo reaccionaría el pueblo, de cómo... Sí, dijo Joaquín de repente, con voz firme y clara. Sí, nos vamos a casar, si ella quiere. Claro, se giró hacia Elena, tomando ambas manos de ella. Elena Sosa, no tengo anillo para darte ahora. No tengo cura dispuesto a casarnos. Pero tengo mi corazón, que es todo tuyo desde el día que apareciste en mi porche. Tengo esta hacienda, que ahora es tan tuya como mía. Y tengo un amor por ti y por Miguel que es más grande que cualquier cosa que haya sentido en la vida. ¿Aceptas casarte conmigo? Elena ni siquiera necesitó pensar. Sí, 1000 veces sí. Se besaron allí, frente a todos. Su primer beso, dulce y salado de lágrimas, lleno de promesas y recomienzos. Julia y Teresa aplaudieron. Carmen lloró de nuevo, pero esta vez de felicidad. Y Miguel, en el regazo de la abuela, dio un grito agudo, como si estuviera celebrando también. En los meses que siguieron, la vida en la hacienda San Sebastián continuó floreciendo. Carmen pasó a visitar cada semana, a veces trayendo a las hijas menores, otras veces viniendo sola para ayudar a Elena con el bebé y con la casa. La relación entre madre e hija era diferente ahora, más cautelosa, pero también más honesta. Carmen estaba intentando compensar su error, y Elena, aunque aún cargaba el dolor, estaba intentando perdonar. El padre Anselmo apareció un domingo por la mañana,
solo, sin la comitiva de juicio. Vino a pedir disculpas y a ofrecerse a celebrar su matrimonio, aunque tuviera que enfrentar la oposición de parte de la parroquia. Joaquín y Elena aceptaron, no porque necesitaran la aprobación de la iglesia, sino porque querían hacer aquello bien, ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres. La boda fue sencilla, realizada en la propia hacienda un día de septiembre, en que la primavera comenzaba a pintar los campos de verde nuevamente. Estaban presentes solo Carmen, Julia, Teresa, doña Sebastiana, el padre Anselmo y 3 o 4 personas más del pueblo que habían tenido el coraje de desafiar el juicio colectivo. Elena usó un vestido blanco sencillo que Carmen había cosido con sus propias manos, con pequeñas flores bordadas en el ruedo. Las mismas flores que ella bordaba cuando Elena era niña. Joaquín usó su mejor traje, el cabello y la barba recortados, los ojos brillando. Miguel estaba en los brazos de doña Sebastiana durante la ceremonia, vestido con el mameluco blanco que Joaquín le había dado a Elena aquella noche meses atrás, el mameluco que fue hecho para Tomás, pero que ahora vestía a otro niño, otro hijo, otra oportunidad. Cuando el padre dijo, «Puede besar a la novia», Joaquín tomó a Elena en brazos y la giró en el aire, los dos riendo como niños, y todos aplaudieron. Era un recomienzo. Para ambos, para todos. Por la noche, después de que los invitados se fueron, y Miguel estaba durmiendo en la cuna nueva que Joaquín había terminado, los dos se quedaron sentados en el porche mirando las estrellas. Elena estaba acurrucada en los brazos de él, con la cabeza apoyada en su pecho, oyendo los latidos firmes del corazón. «¿Eres feliz?», preguntó Joaquín en voz baja. «Más feliz de lo que creí que podría ser de nuevo», respondió Elena con honestidad. «¿Y tú?». «Ni siquiera sabía que una felicidad así existía». Él besó la coronilla de ella. «Pensé que había perdido mi oportunidad, que iba a vivir el resto de la vida preso en el pasado. Pero tú y Miguel, ustedes me trajeron de vuelta. Y tú me diste un hogar cuando no tenía nada». «Nos diste un hogar». Se quedaron en silencio por un momento, solo aprovechando la paz, el viento suave, el cielo estrellado. «Nunca voy a olvidar a Clara», dijo Joaquín de repente, «ni a Tomás. Ellos siempre van a formar parte de mí». «Lo sé, y está bien. Ellos forman parte de tu historia, de la persona que eres». Elena tomó la mano de él y entrelazó los dedos. «Y Claudio, el padre biológico de Miguel, no voy a fingir que no existió. Cuando Miguel crezca, le voy a contar la verdad, pero también le voy a contar que su padre de verdad, el hombre que lo eligió, que cuidó de él desde el primer día, fuiste tú». Joaquín apretó la mano de ella, demasiado emocionado para hablar. 1 año después, la hacienda San Sebastián era casi irreconocible. La casa había sido pintada de nuevo, blanco brillante, con detalles azules en las ventanas. El jardín en el frente estaba florido con rosas que Elena había plantado. Una nueva cerca rodeaba la propiedad, fuerte y bien hecha. Los campos producían mejor de lo que habían producido en años, porque Joaquín tenía razones para trabajar más allá de la mera supervivencia. Miguel tenía 1 año y 4 meses. Ya andaba tambaleante por la casa. Ya decía algunas palabras. Mamá, papá, para Joaquín, abuela para Carmen. Era un niño feliz, sano, lleno de energía. Joaquín lo llevaba a ver los caballos todas las mañanas, poniendo al niño en sus hombros anchos y explicándole sobre cada animal como si Miguel pudiera entender cada palabra. Elena estaba embarazada de nuevo, 3 meses. Esta vez, un hijo de Joaquín, una criatura que nacería de su amor. Cuando ella se lo contó, Joaquín se había quedado paralizado por un largo momento, el terror antiguo brillando en sus ojos. Pero entonces Miguel había venido corriendo y se había lanzado a las piernas del padre, gritando, «¡Papá! ¡Papá!». Y Joaquín había mirado a aquel niño feliz y sano y se dio cuenta. Él podía hacer esto. Ellos podían hacer esto. Juntos. «Todo va a salir bien», había dicho Elena, con las manos de él sobre su vientre aún plano.
sé que va a salir bien. Y Joaquín le creía. Por primera vez en mucho tiempo, creía que el futuro podía ser bueno. El pueblo aún los miraba de reojo a veces. Aún había susurros, aún había juicios. Arístides nunca volvió, pero su sombra permanecía en algunos corazones cerrados. Pero también estaban aquellos que comenzaban a ver, realmente ver, lo que Helena y Joaquín habían construido. Una familia, un hogar, una segunda oportunidad para ambos. Doña Sebastiana visitaba regularmente, trayendo siempre algún regalo para Miguel e historias del pueblo. El padre Anselmo venía una vez al mes para el almuerzo del domingo. Y siempre terminaba la comida diciendo que aquella era la casa más llena de gracia que él conocía. Carmen era presencia constante, ayudando con Miguel, enseñando a Helena a hacer las recetas antiguas de la familia, reconstruyendo el puente que había sido quemado. Julia y Teresa también se volvieron cercanas de nuevo, visitando siempre que podían, jugando con Miguel, animadas con la noticia de que tendrían otro sobrino o sobrina pronto. En una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella noche de lluvia en que todo comenzó, toda la familia estaba reunida en el patio para un almuerzo. La mesa larga que Joaquín había construido estaba puesta bajo la sombra del mango, llena de comida: pollo de campo, arroz, frijoles, polenta, ensaladas del huerto, dulce de calabaza, pan de maíz. Miguel corría entre las piernas de los adultos, riendo, y Helena, ahora con 6 meses de barriga, estaba sentada observando todo con una sonrisa tranquila. Joaquín estaba a su lado, con la mano posada protectora sobre su vientre redondeado, conversando con Carmen sobre la cosecha. Julia y Teresa ayudaban a traer los platos de la cocina. El padre Anselmo contaba historias graciosas que hacían reír a todos. Doña Sebastiana sostenía a Miguel en el regazo, dejando al niño jugar con su rosario. Era una escena simple, una escena común, una familia reunida para el almuerzo del domingo. Pero para Helena y Joaquín lo era todo. Era la prueba de que las personas rotas pueden curarse, que los juicios pueden ser superados, que las segundas oportunidades existen para aquellos lo suficientemente valientes para agarrarlas. Helena miró a Joaquín, y él la miró a ella, y ninguno de los dos necesitó decir nada. Todo estaba dicho en aquella mirada: gratitud, amor, promesa de futuro. «Lo logramos», susurró Helena, solo para él. «Lo logramos», estuvo de acuerdo Joaquín, besando su frente. Y allí, bajo el cielo azul del interior, rodeados por familia y amor y vida nueva creciendo, 2 almas que el mundo había intentado destruir, probaron que la esperanza siempre vence, que el amor siempre encuentra un camino, que no importa cuán oscura sea la noche, la mañana siempre llega. Miguel soltó un grito de alegría al ver una mariposa posarse en la mesa. Todos vieron. Carmen sirvió más comida. El padre bendijo la comida. Doña Sebastiana contó sobre un bebé que ayudó a nacer la semana pasada. La vida continuaba, simple y bella y perfecta en su imperfección. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Helena se levantó despacio y caminó hasta el porche, observando la hacienda que ahora era su hogar. Las ventanas abiertas, el humo saliendo de la chimenea, el tendedero lleno de ropa de la familia, los caballos pastando tranquilos en el campo, Miguel jugando con la abuela en el patio, Joaquín conversando con el cura mientras ordenaba las sillas. Todo aquello, toda aquella belleza común, toda aquella paz ordinaria, había nacido del dolor, del rechazo, del juicio, de la soledad, pero también del coraje, de un acto simple de abrir una puerta en una noche de tormenta, de elegir la compasión en vez del miedo, de creer que los recomienzos son posibles. Helena tocó su vientre despacio, sintiendo al bebé moverse allá adentro.
Este hijo nacería en una casa llena de amor, rodeado por familia, abrazado por la felicidad. Sería diferente de Miguel, que vino al mundo en medio del caos y el miedo. Pero ambos serían igualmente amados, igualmente protegidos, igualmente hijos suyos y de Joaquín. «Ven adentro, mi amor», llamó Joaquín desde la cocina. «Vamos a hacer palomitas y contar cuentos a Miguel antes de que duerma». Elena sonrió y se giró para entrar en la casa. Su casa, su hogar, su puerto seguro. Antes de cerrar la puerta, miró una última vez hacia el camino de tierra que un día la trajo hasta allí, exhausta, herida, sin esperanza. Aquel camino que parecía llevar a la nada, pero que en verdad la trajo a todo. «Gracias», susurró, «para Dios, para el destino, para Clara que tal vez estuviera allá arriba mirando y aprobando, para todos los pequeños milagros que se sumaron hasta crear aquel momento». Entonces entró y cerró la puerta. Y en la hacienda San Sebastián, mientras la noche caía mansa sobre la sierra, una familia se reunía alrededor de la lámpara. Los niños oyendo historias, los adultos compartiendo risas, y el amor, aquel amor que había sido construido pieza por pieza a través del dolor, brillaba en cada rincón de aquella casa que ya no era más un mausoleo, sino un hogar de verdad, donde personas rotas se habían recompuesto, donde los juicios habían sido vencidos por el perdón, donde la esperanza, contra todas las probabilidades, había prevalecido, y donde, al final de cuentas, dos almas solitarias habían descubierto que nunca estuvieron realmente solas, solo esperando el momento correcto para encontrarse.